Bueno, ni héroe ni traidor, apenas un ser humano. Apenas un ser humano, ni héroe ni traidor, sí. ¿Cómo posicionarse frente a esa disyuntiva, ¿no? Yo creo que la película, el hecho de que transcurra durante la guerra, o previo a la guerra de Malvinas, le pone a todo una especie de mega paréntesis, un epígrafe enorme, ¿no? En esas circunstancias de la guerra, todo empieza a significar cualquier otra cosa. Esto es una película familiar, ¿no? Sobre cómo es el funcionamiento de una familia ante unas circunstancias extraordinarias que son las de una guerra, pero a los efectos de la actuación y de la película, es una película sobre lo siniestro familiar en estas condiciones extraordinarias. Y a vos te tocó un padre muy particular, un padre para adentro, un padre que gracias a la crisis también se redescubre. Sí, un padre frustrado, ¿no? Con una frustración muy grande y al mismo tiempo una enorme incapacidad para descubrir esa frustración, como cualquiera de nosotros. A ver, ¿quién es capaz de señalar con nombre y apellido su propia frustración? Nadie, salvo los hijos. Por eso nos peleamos. Un padre que es incapaz de comunicarse correctamente con su hija y un hijo que es incapaz de comunicarse también. Es culpa de los dos, ¿no? De alguna manera, de esa relación tan familiar, compleja, ese entramado que son las familias y estas circunstancias extremas. Yo, en ese sentido, creo que la película tiene un discurso finalmente optimista, que es, si sirve para el encuentro, bueno, para algo sirve. ¿Cómo es tu posición personal con respecto a esta guerra? ¿Qué edad tenías vos cuando fue la guerra de Malvinas? Yo tenía 12 años, tengo recuerdos muy claros, pese a que tengo muy pocos recuerdos de infancia. Tengo mi cabeza muy ocupada con otras tonterías y de infancia recuerdo muy poco, pero sí que esta guerra está marcada a fuego. En principio yo tenía 12 años, cumplo los años el 3 de abril, con lo cual la guerra se desató un día antes de mi cumpleaños, siempre lo recordaré. Y por otro lado yo vivía en Merlo en esa época, yo provengo de una familia muy humilde y nos habíamos mudado de la capital a Merlo, que era donde podíamos comprar con un crédito del PAMI, etcétera, etcétera. Así que para mí fue un momento de un enorme desarraigo. Yo perdí a mis amigos, perdí mi entorno para ir a una escuela semirural que se había abierto en Merlo en ese momento, muy cerca del destacamento militar de Giva, que es donde está el radar. O sea, los habitantes del barrio sabían, un barrio parecido a ese que se ve en la película, sabíamos que si Londres decidía llover sobre la Argentina, el primer blanco era el radar de Giva. Esos recuerdos para mí están permanentemente mientras filmaba y yo tenía que recurrir a mi propia biografía, pero al mismo tiempo la forma en la que esta guerra para mi generación destruyó cualquier vínculo patriótico, ¿no? Mi familia, yo éramos muy críticos, no solo de la dictadura militar, sino de esta guerra delirante, y yo no he podido restablecer, por ejemplo, el vínculo con los símbolos patrios. Yo no puedo llevar una bandera argentina a ningún lado. Este es el símbolo también de esa guerra. Yo veo mi hijo, que es chiquito y que va a una escuela pública y canta el himno y se pone la escarapela y agita banderas contento. Ellos sí han tenido o han nacido en un país que no es ese del que nosotros difícilmente podamos salir. La guerra de Malvinas sorprende que haya tan pocas películas sobre este tema. Especialmente este tema, que es la preguerra, lo que se discutía seguramente en las casas, como muestra la película, pero que nunca fue debate público. El debate fue por otras cosas muy dolorosas, muy terminales, pero esta sensación de o patriotismo o traición estuvo seguro, y también estuvo esa actitud de los padres de querer salvar a sus hijos a toda costa. Sí, por supuesto. La noción de patria, ¿no?, es la que está en juego en la película. ¿Qué es? ¿Somos todos nosotros que pensamos en contra de esta guerra o somos todos nosotros que somos víctimas de esta guerra y que tenemos que ir igual? Una guerra es, en todos los casos, una cuestión, una porquería y una cuestión excepcional. No podría entenderse como la norma del funcionamiento del mundo, ¿no? Pero también, como decías vos, esa hipocresía, lo que en la película se muestra es que, de hecho, los padres milicos de la película intentan acomodar a su hijo para que no vaya a la guerra. Entonces, es muy... Bueno, yo creo que es una película con pasta de clásico en ese sentido, porque
formula preguntas incontestables o que la cultura argentina no se ha atrevido a debatir, como decíamos antes, en lo público. Y bueno, si tiene que ser en el cine, bienvenido sea, porque es un debate, en todo caso, con la distancia que tenemos hoy, quizás podamos encarar de manera racional, pero lo sorprendente es que llega siempre primero el tema a la emoción. Yo lo pienso y se me eriza la piel por cuestiones emotivas, no racionales. Es así, es totalmente así. Me gustaría que la cámara, o sea, la gente, le diga por qué hay que ver esta película. Hay que ver esta película porque es una en un puñado de películas selectas que tocan un tema que nos interpela a todos, o nos debería interpelar a todos, que nos enfrenta a por qué somos como somos, de dónde venimos y a dónde sobre todo van a ir las generaciones futuras. Yo creo que es una película optimista, como decía antes, que está esperando que nuevas generaciones entiendan qué hicimos mal.